Hola amigos de Acústica Automotriz. Esta es la segunda parte del video que iniciamos con la explicación del funcionamiento de las perillas Sweep y White de un epicentro. En la primera oportunidad lo que hicimos fue dar el concepto teórico y el funcionamiento de cómo una de las perillas modifica el ancho de banda y la otra selecciona la frecuencia central, aquella frecuencia que va a ser la más afectada por la restauración de graves. En esta otra oportunidad, la segunda parte de este video, lo que vamos a hacer es una demostración práctica. Ahora vamos a observar en un RTA cómo la modificación de estas dos perillas altera la respuesta en frecuencia. Para ello vamos a montar un dispositivo donde vamos a ingresar en el epicentro con ruido rosa y vamos a observar qué es lo que hay a la salida. En esta experiencia vamos a hacerla en tres etapas o tres niveles. El primer nivel es con la perilla de restauración en cero, sin ninguna restauración, y vamos a ver qué es lo que tenemos a la salida del epicentro. La segunda parte va a ser ingresando o aumentando solamente un 30% de restauración de baja frecuencia y por último aumentando la restauración hasta un 60% y de esta manera poder observar las variaciones del ancho de banda y la frecuencia central para tres diferentes niveles de ganancia de la perilla del epicentro. Entonces vamos a comenzar nuestra demostración con el potenciómetro de restauración de bajos en ceros, en la posición mínima, toda la perilla girada en el sentido antihorario. En esa situación observamos que la curva de respuesta en frecuencia es plana, es absolutamente plana hasta que en algún punto comienza a atenuarse en frecuencias de 31 y de 25 Hz debido a la acción del filtro subsónico que tiene el epicentro en su interior. Ese filtro subsónico es un estricto límite a las frecuencias ultra bajas que el equipo va a manejar, de modo de atenuarlas para proteger de exceso de potencia a la bobina para que no se queme y también para proteger de exceso de excursión al buffer para que no pueda sufrir un daño o una ruptura mecánica. En esa posición, cuando la restauración está en ceros, entonces cualquier movimiento que yo realice a la perilla del White cambiando o modificando el ancho de banda sobre el cual va a actuar el epicentro, no realiza ningún cambio en la respuesta a frecuencia porque no estoy restaurando nada. Lo mismo sucede si yo cambio la frecuencia central o la más afectada. El sweep al mínimo o el sweep al máximo no realizan alteraciones en la curva de respuesta a frecuencia porque en este momento no estoy realizando ninguna restauración. Muy bien. Entonces vamos a poner el sweep al mínimo, el ancho de banda al mínimo, que son 30 Hz, y vamos a incrementar la restauración de bajos hasta la posición del 60%, cuando la perilla se encuentra apuntando hacia arriba, cuando la muesca de la perilla está apuntando hacia arriba. En esa situación, entonces ahora sí observamos un rápido incremento en la energía que hay en la zona de baja frecuencia, muy cercana a la parte más baja, porque el sweep está en su posición mínimo, que son 27 Hz, y de todos modos se aprecia la acción del filtro subsónico atenuando la de 25 y la de 31. La que alcanza sus máximos valores es la frecuencia de 40 Hz y generalmente por debajo de la de 40, entonces el filtro subsónico hace que la de 31 y la de 25 estén más atenuadas. En esa situación vamos a mover el sweep para que la frecuencia más afectada ya no sean las ultra bajas, las cercanas a 27, sino para que sean las de 63 y observaremos lo que sucede. Observen cómo lo que antes estaba muy alto, las frecuencias de 40 y de 31, ahora no están tan afectadas y que los puntos que alcanzan los mayores picos son los que se encuentran alrededor de 63. 63 y 80 Hz, estos dos que están aquí, son los que alcanzan o los que son más afectados por la restauración de bajos. ¿Qué tan ancha es
la zona de acción alrededor de la frecuencia central elegida, en este caso van a ser 30 Hz, porque estamos con la perilla del sweep al mínimo, que eso significa un ancho de banda alrededor de la frecuencia central de tan solo 30 Hz. Vamos a volver a realizar la prueba y vamos a poner el sweep en 27. Ahora la frecuencia más afectada otra vez son las frecuencias más bajas, las cercanas a 27 y con un ancho de banda de 30 Hz alrededor de 27. Y observemos cómo las de 60 y 80 ahora se encuentran muy abajo. Vamos a otra vez aumentar para elegir la zona de mayor afectación alrededor de los 63 y volvemos a observar que las de 25, 31 y 40 han bajado. Antes se encontraban con sus picos por aquí arriba, ahora ya no son tan afectadas por la restauración de bajos, y las de 63 y 80, que son las que antes estaban por aquí abajo, ahora muestran sus máximas intensidades. Entonces, de esa forma estamos demostrando cómo se altera a la hora de restaurar los bajos la posición o la frecuencia que nosotros vamos a elegir con esta perilla. 67 Hz para las frecuencias más altas y 27 Hz para las más bajas. 27, el pico se encuentra muy atrás. 63, el pico de atrás se atenúa y comienzan a incrementarse las cercanas a 60 y a 80. En este momento no estamos moviendo el ancho de banda. El ancho de banda siempre está en su mínima posición. Lo único que estamos haciendo es hacer un barrido entre los dos extremos que tenemos de la frecuencia central o la frecuencia más afectada. Desde 27 aquí hasta 63 aquí. Y observamos cómo cambia la respuesta en frecuencia en el RTA. Ahora vamos a dejar quieta la frecuencia central y vamos a modificar el ancho de banda. Observemos entonces que estamos en 63 Hz y el ancho de banda es muy angosto, es 30, está en su mínima posición. Quiere decir que casi no alcanzo yo a afectar las frecuencias de 31, las que están muy por debajo de 63, o las frecuencias de 100, 125, 160 y 200, que están muy lejos de los 63, porque estoy trabajando sobre un ancho de banda angosto. Ahora, en cuanto yo mueva esta otra control y comience a hacer un ancho de banda más grande, voy a observar cómo inmediatamente las de 25 y 31 Hz van a ser afectadas y también las que se encuentran muy por encima de 63, la de 200. Entonces vamos a hacer un rápido movimiento. Desde la posición mínima, estamos aquí en el mínimo, vamos a el máximo ancho de banda. Y ahí ocurre lo que estábamos prediciendo. La frecuencia de 25 antes ni aparecía en el display, ahora ya se hace evidente. La frecuencia de 31 y de 40, cómo comienzan ahora también a ser afectadas por la restauración de bajos alrededor de la frecuencia central que yo tenía, la de 63. Y aquí, esta frecuencia que está aquí, que es 200 Hz, de aquí hacia atrás prácticamente hay una escalera o una pendiente muy inclinada en donde comenzaron a afectarse frecuencias que antes no estaban. Vamos a mostrarlo otra vez. Estamos en el mayor ancho de banda y vamos a llevarlo al mínimo. Mínimo ancho de banda. Entonces ahora las de 200, las de 100, la de 160, la de 125 se encuentran en un nivel bajo y la de 25 Hz aquí atrás apenas se aparece eventualmente, y la de 31 siempre atenuada, la de 31 y la de 25 por el filtro subsónico, pero en un nivel menor a la más afectada, que es la de 63. Vamos a aumentar otra vez el ancho de banda y observamos cómo comienza a ampliarse la zona en donde el equipo está restaurando bajas frecuencias. Desde 200 comienza a verse esta pendiente muy pronunciada, y la frecuencia de 25, que antes aparecía eventualmente, ahora está todo el tiempo presente, y la de 31 y la de 40 en su máxima amplitud.
Sí, en esta situación, entonces ahora bajamos la atenuación. Recordemos que la teníamos en un 60%, vamos a ponerla en un 30%. Entonces también baja todo el realce. Ahí estamos en 60%, ahí 60%, ahí 30%, ahí 60%, ahí 30%. Estamos alrededor de la frecuencia de 63, que es la elegida como más afectada, y con el ancho de banda más grande que puede permitir el epicentro, que son los 250 Hz. 60% de restauración, 30% de restauración. De las mediciones realizadas con el RTA, pudimos obtener información suficiente como para graficar punto a punto las curvas de respuesta en frecuencia del epicentro para los 3 niveles de restauración utilizados en la medición, con 0 restauración, con 30% de restauración y con 60%. Y al mismo tiempo combinamos estos 3 niveles con 3 posiciones diferentes del sweep y el wide. La primera posición es cuando el wide y el sweep se encuentran en el mínimo. La segunda es cuando el wide y el sweep se encuentran a la mitad. Y la última es cuando el wide y el sweep se encuentran en el máximo. Rápidamente podemos observar el comportamiento y el movimiento de las curvas comparándolas de la siguiente manera. La curva de color naranja para los 3 casos es la curva que corresponde a 0 restauración. Entonces tiene una respuesta en frecuencia plana hasta que empieza a atenuar debido a la acción del filtro subsónico. Esto quiere decir que, según lo vimos en la medición realizada con el RTA, que independientemente de que el wide y el sweep tengan diferentes posiciones, medias o muy altas, cuando la restauración es 0, la curva de respuesta no altera, no hay ninguna restauración, entonces las 3 curvas son iguales. Ahora, cuando tenemos un 30% de restauración, ahora sí vamos a observar algunas variaciones. En el primer caso, cuando la frecuencia más afectada es la de 27 Hz, entonces tenemos que el RTA mostró su máxima intensidad en 31.5, que es la frecuencia más cercana a 27 que puede medir el RTA. En el segundo caso, cuando movimos el sweep y pusimos que la frecuencia más afectada era 40 Hz, entonces el RTA muestra que ahora los 40 Hz y los 31.5 ya tienen afectación debido a la restauración de bajos. Entonces esta curva, la amarilla, se desplazó un poco más hacia las altas frecuencias. Y en el tercer caso, cuando nos fuimos a que la frecuencia más afectada es la máxima, 63 Hz, entonces otra vez la curva se va desplazando hacia adelante. Desde la posición mínima, cuando la más afectada era la de 31, luego en la posición intermedia del sweep, cuando la más afectada era la de 40 y la de 31, ahora en este caso la de 31 está atenuada, y en este último ejemplo, cuando el sweep está en el máximo, entonces las frecuencias más afectadas se encuentran en la zona más alta. Se puede observar entonces desde que el pico está en la zona de más baja frecuencia, cuando el pico está en la zona intermedia y cuando ya el pico se movió o se desplazó hacia arriba. Esta forma de curva también vemos que se repite cuando el nivel de restauración pasa al 60%. Es mucha la intensidad. El cambio de un 30 a un 60% de restauración, lo cual implica solamente dar un cuarto de vuelta a este potenciómetro, desde que la posición la marca está en la posición horizontal hasta que la marca está en la posición vertical, es solo un cuarto de vuelta en el potenciómetro, pero el incremento en decibeles es mucho mayor. La forma de curva se repite, pero el incremento de decibeles en ambos casos es muy grande. Y he estado también de tener cuidado y de observar que
En el caso de que el ancho de banda, como en este ejemplo, es de lo más amplio, 250 Hz, no solo estamos haciendo restauración en las frecuencias de 40 o en la frecuencia de 50. Fíjense cómo son arrastradas todas las demás frecuencias al punto tal que desde 200 es la última frecuencia que se encuentra en el nivel de respuesta plana. Luego comienza a aumentar 3 decibeles la de 160, 6 decibeles la frecuencia de 125, 9 decibeles la frecuencia de 100. Entonces esta zona es una zona que no trabaja el subwoofer. Esta es una zona donde están trabajando los medios bajos. Entonces, si no tenemos cuidado de tener un correcto corte o un correcto filtro y protección para las bocinas, el hecho de restaurar tan alto el epicentro hace que se pueda meter restauración de bajos en la zona de midbass. Lo mismo sucede cuando el wire está en la mitad de su posición. Esta es la situación en donde la mayoría de los instaladores dicen, siempre dejamos las perillas en el medio, el sweep y el wide en el medio. Entonces observen que lo que están haciendo con una restauración de solo 30%, pues no habría demasiado problema porque la respuesta se mantiene plana hasta los 63 Hz. Pero cuando el cliente incrementa ese potenciómetro y lo lleva un cuartito de vuelta más hasta el 60%, fíjense que ahora la frecuencia de 80, que corresponde al subwoofer, tiene un incremento de 9 decibeles, pero la frecuencia de 100, que ya no corresponde al subwoofer, tiene un incremento de 6 decibeles y la frecuencia de 125 tiene un incremento de 3 decibeles. O sea, esta zona se encuentra también afectada. Por eso no es tan fácil como decir siempre los dejo a las perillas en el medio y que el cliente le suba toda la restauración que él quiera. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, con esto y hasta aquí quiero dar por terminada la segunda parte de una serie de tutoriales en donde vamos a estar explicando el funcionamiento del epicentro. Pero esto no termina aquí. Dentro del equipo y retirando la cubierta superior encontramos una serie de ajustes que merecen un determinado análisis y explicación para poder entonces aprovechar a fondo todas las posibilidades que brinda este dispositivo. Por el momento, pongan en práctica lo que aprendimos en estos dos videos. No duden en enviarnos sus preguntas a través de nuestro canal de YouTube y suscríbanse a él. Si no, también pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook como Acústica Automotriz. Nos vemos en el próximo video.